todos los presentes, todos los que se han incorporado. Y recordamos que estamos grabando la charla a solicitud de muchas personas que nos han hecho llegar su inquietud de que querían participar, pero por temas laborales no les iba a ser posible. Así que se está grabando y luego el Departamento de Comunicaciones va a publicar los links y para que todos puedan acceder a la grabación de esta rica charla, que como dice el título es Discapacidad y Deporte. Para eso tenemos acá en la mesa, presentes acá en la mesa del municipio, empezando por el lugar más alejado, diametralmente opuesto a la mesa a mí, Carmelo Mirán, que es el representante de los atletas paralímpicos. Después tenemos a Damián Benchoa, que es magíster en Psicología de la Salud y Deporte de la Universidad Católica. Seguimos con Verónica Tute, que es directora del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica y directora de la Maestría en Psicología de la Salud y Deporte también. Y acá a mi lado tengo a Sebastián Fernández, que es secretario general del Comité Paralímpico Uruguayo. Estos son los que nos van a acompañar acá presencialmente. Tenemos también acá en el municipio, que se va a conectar de su despacho, a Matilde Antía, la alcaldesa del municipio CH. Y tenemos también la presencia de algunos atletas muy destacados, de mucha trayectoria Entonces, 1, 2, 3. Por ejemplo, tenemos a Gonzalo Acosta, quien es jugador de tenis de mesa de hace muchos años. Va a estar también Iván Duarte, que es el entrenador de Henry Borges, uno de los dos deportistas que van a viajar a Tokio. Tenemos a Cristian García, que hace canotaje, ¿cómo es? Canotaje y remo. Ahí va. Bueno, Luciano Varela, que más tarde se va a conectar, que está ahí con unas cuestiones laborales, que Luciano Varela, bueno, hace varios deportes, pero principalmente tenis, es en el que se ha destacado últimamente. Y tenemos también la presencia de Lucía Davesies, que es nadadora y es la segunda atleta paralímpica que va a viajar a Tokio para representarnos. Así que bueno, presentado un poco los protagonistas, le voy a dar la palabra a Damián Benchoa, que nos va a dar un poco su perspectiva de lo que es la... perdón, sí. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Primero, Matilde. Sí, no. Me estoy poniendo en aprietos. Matilde, desde allá del despacho. Buenos días. ¿Cómo anda, Seba? Bueno, primero buen día a todos, un Zoom tempranito y es una buena actividad para empezar el día. Primero gracias a todos por conectarse, es una buena actividad la que nos tiene hoy acá, realmente la discapacidad y el deporte es algo que van de la mano y es algo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa y que nos encanta tener actividades de este estilo. Primero, agradecer a la Católica por el apoyo y también al Comité Paralímpico Uruguayo. De verdad, gracias a todos, a los que exponen y a los que están conectados. Esta actividad que hoy tenemos representa lo que es una de nuestras principales líneas del gobierno, que es el tema de accesibilidad, inclusión y sobre todo el deporte. Hace poquito, en unos consejos atrás, votamos para hacer canchas de fútbol, tenis en plazas. Entonces vamos en esa línea y tratamos de transversalizar todo con lo que es el género, la inclusión, la accesibilidad. Así que bueno, esta actividad es súper demostrativa de lo que queremos que sea nuestra gestión hasta 2025. Hoy tenemos a destacados deportistas que van a participar de lo que es Tokio, que la verdad es increíble ya. Y bueno, y lo que quiero o nosotros queremos que se deje plasmado es el tema del deporte sin barreras, sin exclusiones,
son un ejemplo de superación, así que bueno, queremos transmitir eso. Y bueno, hay tremendo panel, así que yo no soy la importante hoy, no los quiero aburrir, y así vamos haciéndolo rapidito, yo los dejo con ellos. Así que bueno, muchísimas gracias por conectarse y nos veremos en otras instancias que con el tema de la inclusión y el deporte ya es una agenda que estamos armando y ya tendremos más actividades de estas. Espero que la próxima sea presencial, así por lo menos nos podemos ver las caras. ¿Tá? Así que vamos arriba y les mando un beso y bueno, que disfruten de la charla. Gracias, Matilde. Sí, seguro que este tipo de cosas están en el camino del municipio y se van a seguir dando. Bueno, como comentaba recién, le vamos a dar la palabra a Damián Benchoa para que bueno, nos dé un poquito su óptica de lo que es el deporte y la discapacidad. Buenas, ¿se escucha ahí? Bueno, primero muchas gracias al municipio y a todos ustedes por la invitación y ahí se escucha mejor, ¿no? Y bueno, por dejarnos participar. Del lado nuestro como psicólogos, por lo menos de mi lado, quería como fomentar un poco y hablar un poco de este lado de los beneficios que trae la práctica del deporte en personas con discapacidad, ¿no? Y cómo poder llegarle a más gente en este sentido. La práctica deportiva para las personas con ciertas discapacidades tiene muchos beneficios a nivel psicológico. Por ejemplo, esto, ¿no? La mejora de la autoestima, el autoconcepto, la capacidad de superación. Esto en el sentido que nosotros lo vemos desde el lado de que día a día se enfrentan a muchos tipos de dificultades que se vienen dando en el sentido en la calle, en distintas situaciones, que se vienen dando. Entonces es un ejemplo como de superación del lado personal de que les toca. Cada uno tiene sus particularidades y cada uno la va superando en el día a día, ¿no? Entonces esto ayuda a que la persona tenga mejores su autoestima, su autoconcepto, la tolerancia a la frustración, los propios límites, esta es la calidad de vida, y esto va ayudando a partir del deporte, ¿no? El deporte le va permitiendo todo este tipo de cosas que los va a ir ayudando, que los va ayudando en el conocimiento de uno mismo. Por otro lado, hay una cuestión social que a nosotros nos parece muy importante, ¿no? Que es sobre todo el derribar estereotipos. Es algo que se ve por una cuestión muchas veces de desconocimiento y son gracias a ustedes quienes derriban este tipo de estereotipos que se pueden hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros lo vemos como una necesidad y como algo que se debe potenciar. Por eso, de nuestra parte, es algo que estamos como muy orgullosos de que estén haciendo lo que estén haciendo y justamente de poder promoverlo. Me parece que es importante para toda la sociedad y para la gente que presenta este tipo de situaciones, que las vive diariamente, esta cuestión de la inclusión, de que ustedes lo puedan hacer, que estén en la sociedad, que lo puedan demostrar a partir del deporte, de que hay una cuestión de superación muy importante y cómo fomentarlo en la sociedad en general, ¿no? Nos parece algo como muy relevante, del cual es muy necesario, es parte de la construcción de nuestra sociedad y que el deporte se los termina dando y también los termina exponiendo frente al país, frente al mundo, y el cual todos los terminamos apoyando. Entonces me parece que hay un rol muy importante de parte de todos los que estamos acá presentes, de poder fomentar este tipo de actividades y ver la capacidad que ustedes tienen en poder seguir adelante con la actividad deportiva, con su vida en general, y cómo el deporte los ha ayudado a superar todo tipo de barreras, ¿no? Entonces, como que venía un poco por ese lado la parte de los beneficios que les trae a nivel de ustedes personal y los beneficios que les traen ustedes a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, queríamos como encargar un poco de ese lado y agradecerles por lo que hacen. La verdad que para nosotros es un orgullo que estén donde estén, que hagan lo que hagan y sobre todo es un ejemplo. Y me parece que gran parte de los que estamos vinculados en todo esto
tenemos el rol de poder demostrar y generar más cosas para que vivamos una sociedad mucho más inclusiva y sin estereotipos. Así que, bueno, muchas gracias y el mayor de los éxitos. Vamos a estar ahí acompañándolos y sobre todo disfruten mucho. Gracias, Damián. Bueno, quiero recordar que en la medida que a alguno le surja alguna duda o quiera hacer llegar algún comentario, ahora o más adelante lo pongan en el chat, así después se lo puedo trasladar a la pregunta a quien corresponda o para que conteste alguno de los atletas. Vamos a continuar con Verónica Tute, que en general trabaja con la psicología del deporte, no particularmente con discapacidad, pero justamente es de lo que estamos hablando. La psicología del deporte es para todos los deportistas y el no hacer distinción en ese tipo de cosas, porque, bueno, la cabeza del deportista es similar, haga el deporte que haga, en la disciplina que haga y en la competencia que participe. Así que, bueno, ahora Verónica nos va a dar su perspectiva respecto a esto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como decía Damián, es importante crear estos espacios para poder comunicar. Damián recién hablaba de la capacidad de superación y que el deporte justamente es uno de los lugares donde podemos demostrarlos. Yo le quería hablar un poco más de lo que es la preparación mental del deportista olímpico y paralímpico. ¿Sí? Damián hacía mención de los beneficios del deporte y eso es para todos. ¿Sí? Cuando uno hace ejercicio físico, lo que está haciendo es promoción de salud y eso es algo inclusivo y equitativo. Todos estamos preparados para movernos, todos estamos preparados para, de alguna manera, mejorar nuestra condición física y nuestra condición cognitiva. En el caso que yo quiero exponer es la importancia de la preparación psicológica para este tipo de eventos de gran trascendencia, como pueden ser los Panamericanos, los Sudamericanos o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y en este caso lo primero que tenemos que decir que no es para todos, que llegan unos pocos, porque acá tiene que haber una preparación mental, tiene que haber un entrenamiento que algunos pueden llegar a hacerlos y otros no. Y acá la distinción no está hecha en condiciones, ya sea físicas o intelectuales distintas, sino en una preparación mental, una predisposición de personalidad que nos habilita a algunos a soportar esa cantidad de horas de entrenamiento, esa intensidad, y otros no, y por eso está el deporte recreativo, el deporte de ocio y tiempo libre y el ejercicio físico. Si es importante hacer esa distinción. El ejercicio es para todos, el deporte y el deporte de alto rendimiento, como es en el caso de ahora de Lucía y de Henry, es para unos pocos. ¿Por qué? Porque se requiere de esta fortaleza, de esta energía mental que implica que tengamos que hacer muchos esfuerzos. Y por eso es importante estar acompañado por un entrenador, por un preparador físico y por un psicólogo del deporte, que nos permite no solamente optimizar todos los recursos que ya tenemos, sino que tener salud mental y sobre todo bienestar psicológico. En estas semanas hemos vivido situaciones muy difíciles, tanto de el riesgo suicida y el suicidio de deportistas de alto rendimiento, y en el caso de los Juegos Olímpicos, estas situaciones donde se pone en juego y en jaque la salud mental. Por eso es importante tener en cuenta que el entrenamiento mental es una parte más del entrenamiento total. No podemos pensar en que un deportista llegue al alto rendimiento sin que esta parte no sea entrenada. Algunos científicos hablan de una tercera parte del entrenamiento total, otros de una cuarta. Es decir, tenemos que pensar en el entrenamiento físico, en el entrenamiento técnico, táctico y psicológico. No podemos descartar esa parte y por eso entendemos que es importante que estén acompañados, porque vamos a llevar al deportista a su máxima expresión. Si en este caso, si Lucía nos puede compartir, tuve la suerte de ser su entrenadora de hockey durante muchos años y una deportista que adaptó su condición física a poder entrenar como el resto de sus compañeras, pero claramente porque tiene una capacidad mental muy superior en muchos aspectos quizá a otras personas que no tengan esas condiciones. ¿Por qué? Por su capacidad de adaptación. Es importante cuando llegamos ahora todavía una instancia más alta como son los Juegos Paralímpicos, tener este aspecto trabajado y tener en cuenta de que estos deportistas conviven con presiones.
Por supuesto hay que entrenarlas porque el umbral de esas presiones y la intensidad de las emociones a las cuales se van a exponer no son las mismas que cualquiera de nosotros. Si se viven de forma mucho más intensa y además tenemos que recordar que hay 65 emociones distintas. Por eso el deportista debe entrenarlas, debe identificarlas, debe tener técnicas y herramientas de ajuste. Pero por supuesto lo que siempre debemos priorizar es su salud y para eso lo debemos conocer. Por eso debemos evaluar y por eso debemos entrenar estas habilidades. Así que también invito a todas las instituciones deportivas que tengan esta idea de hacer una promoción de salud a través del deporte y el deporte de alto rendimiento, a que incorporen a todos los agentes de salud necesarios para que el deporte se pueda llevar a su máxima expresión. Por eso también es importante la formación y estamos desarrollando programas para que también los psicólogos, los entrenadores, los fisioterapeutas puedan formarse en el área psicológica para poder también trabajar este aspecto. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, vamos a continuar con el panel. Tenemos ahora a Sebastián Fernández, que bueno, es el secretario general del Comité Paralímpico Uruguayo y también es una persona con una larga trayectoria en docencia con personas con discapacidad, bastante conocido en el medio y bueno, con una enriquecedora experiencia. Así que ahora Sebastián nos va a dar unas palabritas. ¿Escucha ahí? Sí, bueno. Buenos días, primero que nada, a todas y a todos que están siguiendo este intercambio. Agradecer muchísimo al municipio CH, con quien en particular y en lo personal además nos une una importante trayectoria. Desde la creación de los municipios colaboramos con el primer equipo que le tocó estar al frente de la estructura municipal, y luego con el segundo periodo también con quien terminamos con una relación muy linda de amistad, con Andrés Zapp, que lamentablemente no está entre nosotros, pero sigue estando, y realmente logramos con él construir muchos andamiajes que nos permitieron eliminar distancias y construir cercanías, sobre todo para trabajar en pro de proyectos que redundan en mejor calidad de vida para las personas. Eso. Y bueno, y ojalá, y obviamente también podamos seguir trabajando con las nuevas autoridades. Matilde, que te conocí hoy, pero bueno, le deseo a ella y a su equipo y al municipio en general buenos augurios. Pero no quería dejar de saludar a la memoria de Andrés, que realmente era también un deportista y un entusiasta sobre todo de la vida. Hoy estábamos hablando de estereotipos. Sin duda que el tema de la discapacidad tiene distintos tipos de construcción social a lo largo de la historia. Hemos pasado por distintos modelos o distintas formas de sensibilidad en torno a la discapacidad, y eso se refleja en múltiples aspectos de la vida cotidiana, de la cultura de los pueblos y sobre todo de la vida institucional. Nosotros seguimos todavía reproduciendo un modelo de segregación. De hecho, los Juegos Paralímpicos son un modelo de segregación y no de inclusión total. Y voy a fundamentar esto. Paradójicamente soy parte de un movimiento paralímpico. Pero los Juegos Paralímpicos se disputan cada 4 años, coincidiendo con el periodo en el que se disputan los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos comenzaron ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y los Juegos Paralímpicos comenzaron a desarrollarse formalmente en el 1960, a partir de los Juegos de Roma, que ahí comenzaron a desarrollarse prácticamente al mismo tiempo. Previo a eso, a finales de la guerra, en Inglaterra, Ludwig Guttmann fue un médico, neurólogo, que trabajó con lesionadas y lesionados de guerra, y ahí comenzó un movimiento de deporte paralímpico también, o de deporte adaptado, mejor dicho. O sea que a lo largo de la historia, desde el 24, luego en el año 46, que coincide con los Juegos Olímpicos de Londres, y luego en 1960, que comienza el movimiento de Olimpiadas Especiales, empiezan a darse esos movimientos segregados del deporte, al tiempo que el paradigma de la normalidad, o lo normal, era que los Juegos Olímpicos fueran para las personas que no tenían ningún tipo de diferencia. Y acá
se da el problema de los cuerpos hegemónicos y legitimados para determinadas prácticas y los cuerpos o las personas no legitimadas o segregadas. Soñamos con un mundo paralímpico, deportivo, que confluyan al mismo tiempo, deportistas con y sin discapacidad. Estamos viendo, gracias a que la Televisión Nacional del Uruguay está pudiendo transmitir los Juegos Olímpicos, vemos series de deportistas. Imaginémonos, por ejemplo, en las series de natación, que corran deportistas por sus pruebas. Hay 100 metros, 50 metros de velocidad, hay postas, hay pruebas de resistencia. Nada es con una pierna, nada es con 2 piernas, nada es con una parálisis, nada es con una discapacidad intelectual, sin la posibilidad de ver, o con todas tus capacidades intactas, es el mismo deporte. Entonces soñamos con que en un momento el movimiento paralímpico y el movimiento olímpico confluyan en una misma lógica. Obviamente que eso requiere de definiciones políticas, y las definiciones políticas se cambian no solamente con las variables económicas, sino también con el movimiento de la gente, ¿no? Y yo creo en ese movimiento de la gente, en los reclamos de la sociedad y en la legitimación de la sociedad. Así ha sido de la historia de la discapacidad en el mundo. Los movimientos de emancipación y de vida independiente han surgido por la lucha de las propias personas con discapacidad. No porque otras personas hayan luchado por ellas, sino porque se han organizado y han luchado por sus derechos en igualdad. Y esto creo que es lo que no se habla nunca en los momentos de deporte. Hablamos del deporte, a veces tibiamente, pero hay un sujeto histórico, un sujeto social, que es el que tenemos que también desestereotipar y legitimarnos en la cabeza, ¿no? Lo simbólico. Y para eso tenemos que hacer fuerza de muchos lados. Y voy a sintetizar con esto. Por lo menos esta primera parte, si después surgiría algún tipo de intercambio, conversarlo. Nosotros en el Comité Paralímpico actualmente estamos en un proceso de transformación muy fuerte. Estamos en un proceso de transformación de los estatutos del comité, que era un elemento fundamental para actualizar el funcionamiento institucional a lo que pide el Comité Paralímpico Internacional. El Comité Paralímpico Internacional actualmente es el que rige los deportes paralímpicos, integrados por 22 disciplinas para Tokio. Otras disciplinas no entran dentro de la categoría paralímpica, pero también son deportes de personas con discapacidad. Ese comité internacional solicita que funcionen con estructuras de transparencia, gobernanza y participación cada comité nacional, y que busque distintas formas de financiamiento. Bueno, estamos trabajando también en una reestructura, además del cambio estatutario, una reestructura que permita incrementar los niveles de conocimiento de quienes dirigimos, nos toca dirigir transitoriamente la suerte de un comité, sumar profesionales que ayuden desde el ámbito de la salud mental, de la salud nutricional, de la fisioterapia, del conocimiento del marketing, del conocimiento de la comunicación, del conocimiento de los deportes específicos, y para eso vamos a estar cerrando este ciclo, que debería haber cerrado el año pasado, pero por razones de COVID se corrieron todos los plazos, bueno, con una transformación estatutaria significativa y con un proceso de reestructura que va a dejar al próximo Comité Paralímpico que le toque dirigir de aquí hasta los Juegos Paralímpicos de París en 2024, un proceso de desarrollo institucional, porque sin ese proceso de profesionalización, desarrollo, transparencia y gobernanza, no vamos a poder avanzar en mejores condiciones para la estructura del desarrollo del deporte. Y punto con esto. Yo las anoté todas porque no las voy a nombrar a todas, pero tenemos 13 federaciones deportivas actualmente integradas como miembros plenos al Comité Paralímpico Uruguayo. Hace 4 años las federaciones, 5 años las federaciones no estaban en el entorno del comité, era un modelo donde estaban las asociaciones. El cambio que se trabajó ya con la anterior administración de la Secretaría Nacional de Deporte fue apoyar la transformación al modelo federativo de los comités, que es lo que debe funcionar. O sea que el comité pasa a ser una confederación de federaciones, y las federaciones deportivas son las que deberían desarrollar los programas de inclusión de deporte para favorecer la participación de personas con discapacidad. En ese sentido va la reestructura, fundamental, en el sentido además de formar a profesionales del área del deporte y allegadas que puedan desarrollar procesos de preparación y estimulación,
y también es un elemento cuando hablamos de deporte y discapacidad, sobre todo en el campo paralímpico, trabajar todo lo que tiene que ver con la clasificación funcional. Lucía, lo tengo clarísimo porque me tocó estar en varias oportunidades en que ella luchó para poder tener su espacio en el comité. Tuvimos que hacer muchos malabares para poder clasificar funcionalmente la situación de un deportista, y eso es un elemento que un país con un desarrollo deportivo no debería tener que ir a buscarlo al exterior, y tener clasificadoras y clasificadores que aseguraran el derecho a un deportista para saber en qué clase va a tener que competir. Y eso es parte también de la construcción del deporte. Sin duda que la educación física escolar, el movimiento clubista, las federaciones, el diseño de los espacios públicos que sean accesibles e inclusivos, el rol de los municipios y las intendencias en colaborar con esos procesos es un elemento fundamental. Y bueno, nos toca hoy empezar a despedir a una delegación que va para Tokio. Se van a partir del 12 de agosto y vuelven alrededor del 5 de septiembre. Van a estar representando a Uruguay con todos sus sueños. En el caso de Henry, Henry es el último deportista paralímpico con un diploma paralímpico y con medalla además. Lucía está comenzando su carrera deportiva y sin duda son también inspiradoras e inspiradores de personas con discapacidad que quieren llegar a poder hacer deporte y quizás también soñar con representar al país. Y cumplir con ese sueño es un rol fundamentalmente de las federaciones deportivas, y el rol del comité es buscar los instrumentos para que las federaciones deportivas lleguen a poder competir a nivel internacional para afuera. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, tengo un par de consultas que son para él. Una ya la contestó, así que es un adelantado, que era en relación a lo que comentaba de que se están haciendo dos juegos separados, de por qué se hacen dos juegos separados y el por qué no se puede pensar en que se haga uno. Justamente era lo que nos consultaba Paola, y creo que lo explicaste muy bien. Es como la meta, es como el sueño, es a lo que se apunta, y algo que hay que ponerle un poquito en la cabeza de las personas, que ya lo tienen como que es así. Bueno, ahora son los Juegos convencionales y después son los Juegos Paralímpicos. ¿Y por qué? Porque tienen una categoría B, porque la atención de la televisión, la atención de las empresas, la atención de la misma persona que mira los Juegos Olímpicos, lo hace más ahora que después, a partir de la semana que viene. Que sin duda que si fuera todo uno, sería como que toda una gran familia, y sería algo con mucha más fuerza, y que, bueno, sin duda daría unidad y equidad. Pero bueno, nos quedamos con eso, que todavía es algo en lo que se está trabajando, y que desde los distintos comités paralímpicos seguro que están haciendo todo fuerza en ese sentido. La otra consulta que nos llega es, sin duda, que la realidad del deporte uruguayo, todos sabemos que lo que son recursos son sumamente limitados, pero ¿cómo son en el caso del Comité Paralímpico? Si es acorde a lo que es para los deportes tradicionales, o tiene algún beneficio, o al revés, si tiene mayores limitaciones económicas. Hola. Perdón. Interesantes las dos preguntas, y son estratégicas. Y cualquiera de las dos tiene que ver con las definiciones políticas y las construcciones sociales, desde mi punto de vista. Y cuando digo definiciones políticas, no lo hablo de política partidaria, sino de política como concepto de interés de todas y de todos, ¿no? Como la polis. El presupuesto tuvo un cambio significativo a partir de que, ustedes tratemos de hacer memoria, en el año 2012 fueron los Juegos de Londres. Uruguay concurrió con un deportista, Gonzalo Dutra, que luego siguió compitiendo a nivel panamericano y luego también paralímpico, obteniendo algunas marcas interesantes en cuanto al tiempo. Pero bueno, en el caso de él está estudiando y además trabajando, y es difícil
para competir a determinado nivel de excelencia, sostener la vida laboral, estudiantil, lejos de la familia, con pocos recursos económicos y además teniendo que entrenar y muchas veces entrenando con corriente en contra, hablando de la natación. Y eso es un elemento que se estimula muchísimo, ¿no? Los elementos de superación son importantes, pero también los elementos del límite de la capacidad humana ante no poder desarrollar sus sueños es muy frustrante. El financiamiento, hoy por hoy, es 100% por parte de la Secretaría Nacional de Deporte. Eso históricamente ha sido así. Nosotros en el año 2012 asistimos a un proceso de denuncias dentro del Comité Paralímpico, y luego desembocó que en el año 2015 se interviniera por parte del Ministerio de Educación y Cultura. A partir de ese momento se realizó una reestructura y recién en el año 2018 se retoma la vida institucional, 2019 se retoma la vía formal institucional del Comité Paralímpico, con un nuevo proceso de trabajo, con la incorporación progresiva de las federaciones, con la salida progresiva de algunas instituciones que formaban parte, y no hemos podido todavía lograr reincorporar aquellas instituciones que salieron que no se han formalizado en un formato federativo. Eso es un elemento que las propias instituciones que votaron el nuevo estatuto sabían que debían ir en ese camino y no lo han podido procesar todavía. Y el financiamiento del deporte en general, hacia el año 2005, era más o menos de unos 2 millones de dólares, lo que se destinaba a financiamiento por parte de la Secretaría Nacional de Deporte a proyectos de federaciones en general, incluidas el Comité Paralímpico. Y ese presupuesto se fue incrementando en los años hasta llegar a cerca de 12 millones de dólares, ¿no? Entonces el mundo del deporte incrementó su ingreso, tiene que ver con distintas variables también del crecimiento económico, en fin, de los vientos que tenemos a favor y las políticas públicas. Ese presupuesto, cuando crece el presupuesto, también se diseñó una modalidad de proyecto. Se van a financiar aquellos proyectos. Las federaciones tienen un financiamiento de funcionamiento, pero además financiar proyectos deportivos. Esto quiere decir que si yo quiero obtener dinero para financiar un determinado trabajo, tengo que preparar un proyecto con un presupuesto, ¿sí? El Comité Paralímpico, a partir de que asumimos como nuevas autoridades, comenzamos a trabajar en proyectos. Le pedimos a cada federación y a cada deportista que presente un proyecto deportivo para ese año, para el próximo año, y nosotros lo ingresamos como proyecto a la Secretaría Nacional de Deporte. Esos proyectos son los que luego se definen, cuando están bien presentados, bien fundamentados y tienen claridad y pertinencia con la temática, se define un presupuesto. Entonces nosotros lo que fuimos haciendo es recabar esas necesidades y suministrarlas a la Secretaría Nacional de Deporte. Para Lima 2019, nosotros presentamos, además de los 600.000 pesos, que ahora son 700.000 pesos con los ajustes que tenemos de ingreso de financiamiento directo de la Secretaría Nacional de Deporte, en aquel momento eran 600.000, nosotros pedimos un presupuesto de 1.500.000 pesos para financiar la preparación y la misión de Lima, que concurrieron 4 deportistas, ¿sí? Y cada uno con procesos de financiamiento distintos. Y habíamos incluido además equipos para poder clasificar, que eran los equipos de bocha, y no recuerdo ahora otro más, pero bocha también estaba tenida en cuenta. No pudimos porque no logramos inscribirlas no lograron participar de los eventos clasificatorios porque ya habían pasado, pero igual los presupuestamos. Entonces, el presupuesto, ¿a qué va a ir acorde? Va a ir acorde a la capacidad que tengan las federaciones y los equipos de los deportistas en presentar los proyectos de financiamiento. Y eso va a tener, en algún momento, va a tener un punto de quiebre porque se acaba el dinero. O sea, esa es la modalidad de funcionamiento que se incorporó en la última administración y que tengo entendido que la administración actual está tomando un poco también ese camino, ¿sí? Nosotros para Tokio presentamos un proyecto de 1 millón de pesos. Entonces nosotros recibimos como comité los 700.000 pesos de funcionamiento, que es para funcionamiento del comité, y además 1 millón de pesos que permite financiar lo que es todo lo que implica el armado de una misión, inclusive los pasajes, la ropa, los permisos, todo eso es parte de lo que hay que hacer. Eso es para afuera, pero para el desarrollo de los deportes, ahí juegan un papel fundamental las federaciones.
Esto tiene que quedar bien claro. No es el Comité Paralímpico el que tiene que financiar el funcionamiento de las federaciones. Son las propias federaciones que deben preparar en sus presupuestos el desarrollo del deporte adaptado. Y eso, bueno, hoy por hoy, el comité, cuando comenzó el proceso nosotros renunciamos a una cantidad de dinero que habíamos solicitado porque se paralizó el país en el sentido de la pandemia, y nosotros renunciamos a un dinero para poder volcarlo al fondo de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Esto en términos de presupuesto. Quería explicarlo claramente para que haya transparencia y saber cómo se está pasando de pedir dinero porque sí a presentar proyectos de deporte fundamentados, programados, que tengan coincidencia con el calendario internacional, porque es ahí donde juega el Comité Paralímpico con el calendario internacional, y poder financiar esos procesos. Hay mucho trabajo para hacer, hay mucha tela para cortar con respecto a eso, pero básicamente eso es el funcionamiento. Y una cosa que quiero destacar es que yo sé que la bancada, hay un parlamentario del Partido Colorado, creo que es, y lo digo así porque es así, que está estudiando un proyecto de ley sobre financiamiento del deporte. Ese proyecto de ley está basado en la ley de Argentina del año 2010, que es la 23.573, creo que es, una ley donde se crea el CENAR, que esto grava a la telefonía celular con un porcentaje del 1% en Argentina, y toda la facturación de la telefonía celular pasa a volcarse, eso lo va a poder explicar si quieren mejor Gonzalo Acosta, porque él vive en Argentina y conoce bien ese mecanismo, pero se financia el deporte en general se financia, además de lo que pueda volcar el Estado, se financia con ese impuesto a la telefonía celular. En Uruguay está en estudio ese proyecto por parte de la bancada de diputados, y bueno, nosotros estábamos trabajando además con un grupo de profes en algo similar, y cuando nos enteramos dijimos, bueno, qué buena señal. Implicaría, creo que grabaría 3 pesos por recarga de principio de cada mes, y eso se volcaría a un fideicomiso para poder financiar el deporte, inclusive financiar proyectos de desarrollo de deporte adaptado o deporte paralímpico. Y creo que eso es un elemento que incorporaría un elemento financiero fundamental, y bueno, nos daría otra correlación de fuerzas frente a las diferencias que hay entre el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, que a veces son un poco complicadas. Muy clarito, gracias Sebastián. Y bueno, capaz que atamos lo que él recién explicó de lo que es el cómo las federaciones, o sea, cómo los atletas a través de las federaciones pueden conseguir los recursos o las gestiones para los distintos proyectos, que puede ser periodos de entrenamiento, pueden ser viajes para poder realizar pruebas clasificatorias, competencias en el exterior, demás, y capaz que eso lo puede explicar mucho mejor Carmelo Milán, que como dije hoy, él es el representante de los atletas paralímpicos, pero por sobre todo, él es un atleta paralímpico con mucha trayectoria, que ha participado en Panamericanos, estuvo en los últimos Juegos Olímpicos en Río, y bueno, y esto de tener que estar atrás del poder conseguir para un pasaje para poder ir a tal competencia, porque en algunos deportes, sobre todo lo que es la clasificación, es como muy dura para los uruguayos, porque se necesita participar en el exterior en un montón de competencias para generar puntos, para poder rankear, para poder clasificar. Y si no se consiguen esos recursos, el atleta, por más condiciones que tenga, no puede acceder a la plaza. Entonces, bueno, le damos la palabra a Carmelo para que él de primera mano nos cuente un poco más cuál es su vivencia personal y la experiencia que tiene de los demás atletas también. Buenos días a todos y todas. Sí, la verdad que estoy orgulloso de todos los deportistas adaptados y deportistas convencionales también, pero más de los deportistas adaptados, porque el esfuerzo que hacen día a día solamente para llegar al lugar el esfuerzo que hacen día a día los deportistas adaptados, deportistas paralímpicos, solamente para llegar al lugar de entrenamiento, que a veces están esperando 1 hora, 2 horas en la parada porque pasa un ómnibus y nos lo sube al... Entonces ya ahí, como hablaban de la carga psicológica,
ya ahí es una parte fundamental de que se les complica de arranque llegar al lugar. Después, la dificultad de que entrenan día a día, dan todo en el entrenamiento, y a veces hasta último momento, como decía Seba, el apoyo económico no da para todos. Entonces hace colecta, hace beneficios, y ahí es otra carga psicológica más. Estás a veces hasta una semana antes de la competencia sin saber si vas a poder ir a competir. Entonces, estaría bueno que haya algún proyecto que abarque un ciclo olímpico, que no sea de un año para otro, porque la preparación de un deportista para llegar a un juego paralímpico, que es lo máximo para todo deportista, para mí empieza de temprana edad. Un deportista se tiene que preparar de la base, desde la enseñanza, desde la escuela, de la secundaria, ya empezar a formarlo desde ahí. Y bueno, y tener un apoyo económico también de esa parte para tener facilidad para llegar al lugar de entrenamiento, tener los materiales adecuados, que esa es otra de las dificultades que también afrontan los deportistas uruguayos. Yo llegué a competir a los Panamericanos con un rifle armado de 3 rifles, contra deportistas que su comité, su federación, le dan el rifle, le dan todo el material para entrenar, para competir, y van a todas las competencias que hay en el año, porque los preparan en un ciclo olímpico. O sea que ahora termina Tokio, y para Francia ya tienen pensado en esos 4 años a qué competencias van a ir, qué apoyo van a tener, qué preparación psicológica, técnica. Por ejemplo, si un deportista le fue mal en una prueba, bueno, ¿por qué le fue mal en esa prueba? ¿Cuál fue la dificultad? No tuvo los materiales adecuados, no tuvo la preparación psicológica, faltó el entrenamiento, faltó competencia de alto nivel, que es otra de las dificultades que afrontamos los deportistas uruguayos. En tiro estoy yo solo. Henry entrena con Mariana, que es su señora. En básquetbol hay un equipo de básquetbol, que no hay otro equipo en Uruguay. En remo también hay 1 o 2 deportistas, en canotaje hay 1 o 2. Y vos vas a una competencia internacional y te enfrentás a veces contra 60, 80 rivales. Vos estás acostumbrado a entrenar todos los días solo. Y esos 60, 80 rivales en su país, a veces son 10 o 20 deportistas que ya tienen una competencia interna muy fuerte y ya están más preparados psicológicamente, además de la parte del material, de la parte de todo lo demás. Entonces es como un choque muy fuerte de realidad. Y por eso digo que estoy orgulloso de los deportistas uruguayos, que se levantan día a día, que dan al máximo. Además de entrenar, también a veces tienen que trabajar y estudiar, y dan todo por Uruguay para competir de igual a igual contra deportistas profesionales. Muchas gracias, Carmelo, por dar este paneo de un poco de lo que es la realidad a lo que se deben enfrentar todos los días. Después, algunas cosas de estas se las vamos a preguntar particularmente a algunos de los otros atletas que están en el panel. Le voy a dar la palabra primero a Lucía, que por tema de agenda personal no se puede quedar mucho rato más, así que primero ella nos va a contar un poco en qué pruebas va a participar, cómo es su entrenamiento, bueno, y un montón de cosas que bueno, ahora ella se los va a decir a todos. Así que, Lucía, te damos la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Lucía, me estoy yendo la semana que viene a Tokio a representar a Uruguay. La verdad me parece algo increíble.
tengo la suerte de que por mi discapacidad, o sea, no necesito tantas adaptaciones en el deporte, entonces, bueno, como que en cierta forma vivo otra realidad y aparte mi deporte no precisa de en sí de tanto equipamiento y cosas, entonces, como que por ese lado la tengo, entre comillas, más fácil. En realidad, toda mi vida competí en deporte convencional, en diferentes disciplinas, hice hockey, tenis, bueno, natación, y ahora 2 años que me empecé a mover a ver, o sea, descubrí lo que existía todo este mundo paralímpico, que también yo creo que no tiene mucha difusión, y nunca había escuchado eso, o no sabía, nunca ni había soñado, ni me había imaginado que podía llegar a formar parte de lo que es este comité. Entonces, bueno, empecé a moverme, a averiguar, a ver con distintas personas con quién puedo ir hablando para, no sé, hacer alguna prueba o algo para poder representar Uruguay. Y bueno, tuve la suerte de que en abril de este año me pude ir a Estados Unidos a competir y ahí se fue como mi primer contacto con todo esto que es el mundo paralímpico. O sea, fue algo increíble y bueno, por suerte pude lograr una buena marca, lo cual me permitió que me dieran la invitación para irme ahora a Tokio a representar Uruguay. Y bueno, como comentaban hoy Sebastián y Carmelo, o sea, es muy difícil también el tratar de hacer un equilibrio entre el estudio, el trabajo, el entrenamiento, como que son muchos factores que te influyen. Ahora por suerte ya terminé de estudiar, ya me recibí, entonces bueno, por ese lado tengo como una carga menos en esta última preparación para irme a Tokio. Y bueno, estoy entrenando un montón, o sea, doble horario, a veces hasta 3 veces, tratando como de siempre complementar con no solo el entrenamiento en la piscina, sino con cosas externas. Y bueno, tratando de entrenar lo mejor posible para dejar Uruguay lo mejor parado posible ahora en estos Juegos en Tokio. Bárbaro, Lucía. Contanos un poquito cuáles son las pruebas en las que vas a participar. Bueno, voy a estar compitiendo en 100 pecho y en 50 libre. En las categorías, en natación, te asignan una categoría según tu grado de discapacidad. En pecho yo participo en la categoría SB9, que es la categoría de menor discapacidad, y para el resto de los estilos, en la categoría de S10, que también es la categoría de menor discapacidad. Bien, y contanos un poquito, ¿cuáles son tus perspectivas en esto? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que vas a ir a buscar a Tokio? ¿Cuál es tu objetivo? Y bueno, lo que uno siempre quiere es superarse a uno mismo, tratar de mejorar sus marcas. Ahora en esta instancia en Estados Unidos no pude lograr la marca de clasificación, por eso que estoy yendo con una invitación. Entonces, bueno, ahora en Tokio me gustaría poder lograr esa marca. También vivir toda la experiencia, porque me parece que es muy enriquecedor, no solo por el lado del deporte, sino por el hecho de ver otros atletas en sus disciplinas o enfrentando las distintas adversidades que puede tener cada uno, y bueno, me parece que va a ser algo muy lindo. Bueno, bárbaro que en realidad vas más a buscar objetivos no tanto contra el cronómetro, sino que de vivir la experiencia. En tu caso son tus primeros juegos, tus primeras competencias importantes a nivel internacional y que sin duda van a generar un piso y una gran experiencia para pensar en futuras actividades. A nivel local, me imagino que hay pocos atletas, pocos nadadores con los cuales medirte de igual a igual, por lo que me has contado que participás o has participado en competencias de natación compitiendo contra nadadoras sin ningún tipo de dificultad. Sí, yo participé, hace varios años que participo en el torneo de piscinas abiertas, que es un torneo para el cual los nadadores se preparan entre noviembre, diciembre y febrero, que es cuando es la competencia final. Y sí, la verdad, o sea, siempre competí a nivel convencional, o sea, obteniendo muy buenos resultados. He sido campeona nacional en estas competencias convencionales, entonces, bueno, yo creo que eso también como que te impulsa y te ayuda como a motivarte y seguir dando todo de ti para poder lograr buenos resultados. Perfecto, muchísimas gracias, Lucía. Antes que te vayas,
te voy a pedir a ver si podés esperar unos minutitos, que del equipo de equidad del municipio está Karina Fernández, en el que quiere leer algo que prepararon para los atletas en general, pero principalmente pensando en tu caso. Karina. Bárbaro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. La verdad que muy enriquecedora esta instancia. Y Lucía, bueno, desde el equipo, obviamente, del equipo de equidad de género del municipio, queremos hacer pública una declaración en respaldo a tu participación y a tu esfuerzo permanente. Por lo tanto, doy lectura a la misma. Montevideo, 6 de agosto de 2021, el equipo de equidad de género del municipio CH quiere hacer público por medio de la presente declaración su total respaldo y apoyo a la brillante y comprometida labor que lleva a diario la atleta Lucía D'Avesies, que hoy tiene como resultado haber logrado participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 como nadadora de 100 metros pecho en categorías SB9 y 50 metros libres en categoría SB10. Nos congratulamos, felicitamos y quedamos a las órdenes para apoyarla en dar visibilidad a esa lucha y esfuerzo permanente. Entendemos el deporte como factor contribuyente al desarrollo integral de las personas y aún más en mujeres. Si es complejo ser atleta olímpico en Uruguay, aún mayor es el desafío de los atletas paralímpicos, sumado al hecho de ser mujer y tener que clasificar en tiempos de pandemia. Es así que este equipo ofrece sus más sinceras congratulaciones a D'Avesies y como grupo acercamos nuestro compromiso moral y fraterno con su vida de perspectiva de género y en su situación de atleta paralímpica. Felicitaciones a todos y en especial Lucía, nuestro compromiso contigo está manifiesto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, después se la vamos a hacer llegar para que lo que escribieron lo tenga presente y cuando nade en Tokio se acuerde de esta instancia. Bueno, voy a hacer otra pregunta que llegó para Sebastián. Bueno, Lucía en parte nos explicó que en el caso de ella no tiene grandes diferencias en el entrenamiento con los demás competidores, pero me preguntan si a la hora de entrenar nadadores con discapacidad, ¿qué son las cosas que hay que adaptar o tener en cuenta? Porque tenemos Lucía, que en este caso es una dificultad menor, pero bueno, tenemos nadadores no videntes, tenemos nadadores en silla de ruedas, y bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y qué cosas hay que adaptar para que el entrenamiento sea lo más efectivo posible? Ahora me paro más de la parte docente y de profe de educación física, pero también pensando en esto de los ciclos y los diseños que bien referenciaba Carmelo. Dentro de la temática discapacidad, la discapacidad entendida como una construcción social que tiene que ver con las características de las personas y la característica de los entornos donde nos movemos y funcionamos, ¿no? De ese diálogo es donde se construye la discapacidad de alguna manera, ¿no? No está alojada en una persona la discapacidad, sino que está construida a nivel social. Todas aquellas personas que cuando tengan que ingresar a un espacio y funcionar dentro de ese espacio, por las características de ese lugar no lo puedan hacer, y por las características personales no lo puedan hacer, tienen que realizarse aquellas adaptaciones para que puedan funcionar, ¿no? La ley nacional nuestra, la de 18.651, que es del año 2010, que recoge 18.651, que recoge lo que marca la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Dentro de, creo que es el artículo 45-46, habla de los centros recreativos, deportivos y culturales que tienen que permitir el ingreso, el usufructo de las instalaciones y de los servicios que se dan en los distintos lugares. Y este artículo implica todo el campo también del mundo deportivo. Por lo tanto, las adaptaciones que tienen que hacerse en los entrenamientos de deportistas, en este caso un deporte, la natación, va a depender de las características del entorno y de la persona. Si tenemos una piscina donde los vestuarios, una instalación deportiva donde los vestuarios no tienen itinerarios accesibles, no tienen espacios para poder cambiarse,
bañarse sin mojar, por ejemplo, si la persona utiliza una silla de ruedas para la vida cotidiana, para nadar no precisa silla de ruedas, pero sí precisa una silla para poder bañarse, para poder cambiarse, no estropear la propia, poder ingresar de una forma segura y confortable y autónoma al agua, poder salir de una forma confortable, segura y autónoma del agua, poder hacer lo mismo cuando se baña, cuando manipula objetos para vestirse, en fin, tiene toda una serie de elementos que sí hay que trabajar el tema de la accesibilidad, de las adaptaciones de los espacios, los ajustes razonables de los espacios, independientemente de lo que después sea la estrategia deportiva, la estrategia de entrenamiento y el acompañamiento médico, nutricional, psicológico, ¿no? Como pilares. Pero sin duda que las infraestructuras deportivas en el Uruguay, por este modelo que decía hoy de la normalidad, ¿no? A veces repetimos banalmente el concepto de normalidad sin analizar qué implica esa construcción histórica. Y es normal que era normal que los ómnibus no tuvieran accesibilidad. Era normal que los lugares, las oficinas públicas no tuvieran accesibilidad a personas con discapacidad. Era normal que las universidades, las escuelas no tuvieran accesibilidad. Era normal que solamente los lugares para personas con discapacidad tuvieran accesibilidad. Y ese es el modelo segregacionista. Entonces, cuando hablamos de lo que era normal, a veces podemos llegar a repetir una historia que lo que hizo que gente quedara adentro y gente quedara fuera de los lugares. En síntesis, creo que las infraestructuras deportivas que se han empezado a construir a partir de la nueva ley nacional, la Intendencia de Montevideo y otras intendencias del país han empezado a aplicar esa ley y no han permitido ninguna remodelación de infraestructuras deportivas, ni de espacios públicos, ni obras nuevas, sin accesibilidad, ¿no? Entonces todo lo que vemos sin accesibilidad es o porque está mal hecho o porque es viejo. Lo que está bien hecho y nuevo debería contemplar la accesibilidad. Eso es un elemento fundamental. Y esto lo vemos, ahora Lucía lo va a poder ver, bueno, Henry lo tiene clarísimo porque lo ha transitado, por más que sea una persona ciega, lo van a poder ver las personas que concurran acá a Uruguay, a Tokio, que van a ver lugares y van a transitar por lugares totalmente adaptados donde cualquier persona puede hacer lo que precise hacer, ¿sí? Y ese es el fundamento. El diseño para todas y todos es un diseño inclusivo que contempla la perspectiva de la diversidad. El diseño de infraestructuras pensadas en la normalidad, legitima aquellos cuerpos normales, ¿no? Y todo lo que entra dentro de la idea de la normalidad. Yo trabajé en Francia un tiempo, estudié en Francia, y hace muchos años, tengo 47 años, tenía 20 y poquitos años, y me encontré con infraestructuras donde la persona con movilidad reducida podía ir sola al vestuario, cambiarse sola, entrar sola a un ambulatorio de piscina, transferirse de su silla o requerir la mínima atención posible para transferirse de su silla a una silla que era una grúa que lo ingresaba al agua, o simplemente entrar por una rampa diseñada para poder entrar al agua. Y a partir de ahí empezar el proceso de trabajo. El componente de la autonomía es fundamental para justamente eliminar estos elementos que decía Carmelo, que son los que terminan horadando o pegándole al elemento motivacional y al elemento de la dependencia, ¿no? Entonces, reproducir un modelo de autonomía o producir un modelo de autonomía implica el diseño de las infraestructuras, el diseño de la institución y el diseño de las estrategias de deporte. Así que recuerdo que en la ciudad de París, el último proyecto que se hizo para la infraestructura deportiva, para cambiar toda la infraestructura deportiva, fue de 6 millones de euros en 5 años. Y en 5 años cambiaron toda la infraestructura deportiva de la ciudad para que personas con discapacidad pudieran entrar. Son casi 10 millones de dólares que hay que pensar en infraestructuras. Esos son elementos que hay que cuantificarlos y pensar de un ciclo al otro qué legado nos deja un juego paralímpico, qué legado nos deja un panamericano, cuáles son las cosas que tenemos que poder empezar a transformar para que la equidad de los derechos sea posible a través de la manifestación material de las cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a dar paso ahora al segundo testimonio. Tenemos desde bien temprano a Gonzalo Acosta, que bueno, él es jugador de tenis de mesa, el ping-pong, como todos conocemos. Él actualmente se encuentra viviendo en Buenos Aires, viene eventualmente a Montevideo, pero bueno, también hace muchos años que juega al tenis de mesa y nos va a poder contar ahora un poco cómo es en el caso de él, el tenis de mesa en silla de ruedas,
cómo juega, cómo entrena, a qué competencias ha ido, con qué se ha encontrado. Así que bueno, Gonzalo, la palabra es tuya. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero quería decir algo con respecto a lo que dijo Sebastián de la parte de financiación del deporte, porque en Argentina existe el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que es un impuesto que le pusieron a toda la facturación de los teléfonos celulares del 2%. Con eso han cambiado mucho el deporte en Argentina, porque lo que hicieron es un ente autónomo que funciona por afuera de la Secretaría de Deportes y por afuera del Comité Paralímpico y el Comité Olímpico. Entonces lo que hace es un movimiento mucho más rápido de dinero. Y no pasa lo que nos pasaba antes acá en Argentina, pasa en Uruguay, que muchas veces el dinero llega después del torneo, después de cuando se tenía que viajar, por todo el movimiento burocrático. Entonces, si en Uruguay se copia esa política, sería genial. Eso por un lado. Después, en cuanto al tenis de mesa, yo me accidenté en el 97 y antes lo jugaba. Después de que me accidento y veo que hay gente en silla de ruedas que juega, empecé a hacer el deporte, pero no como un método de rehabilitación o de inclusión, porque a mí me gustó siempre ese deporte y lo pude seguir haciendo. Y a raíz de eso empecé a competir, porque en Argentina tiene desarrollada una competencia interna bastante importante. Entonces permitió mi desarrollo como deportista y después competí muchos años para Argentina. Pero yo soy uruguayo y quería competir para Uruguay y bueno, al final lo pude hacer. Pero lo que yo veo en Uruguay es que los deportistas que hay fueron más por voluntad personal y las ganas de hacerlo que por una política de desarrollo deportivo desde abajo, porque si no desarrollamos a los deportistas de jóvenes y no captamos los talentos, nunca vamos a tener la cantidad de deportistas que deberíamos tener. Por ejemplo, acá tenemos a Carmelo y la chica que estuvo hablando de natación. Y todos los que estamos en general es porque competimos con los convencionales, porque a nosotros nos gusta ese deporte y lo íbamos a hacer aunque no existiese el movimiento paralímpico. Entonces, creo que hay que enfocarse en eso, en una política de desarrollo deportivo sustentable. Clarito, Gonzalo. Ahora, para todos los que están escuchando, capaz que nos podés contar un poco más el cómo se clasifican las distintas categorías según la discapacidad, porque bueno, hay muy variadas, claro, y a veces no pueden ser comparables una contra otras, por lo cual es necesario diferenciar para que sea lo más justo posible. Claro, en tenis de mesa hay 5 categorías en silla de ruedas y 5 categorías de gente que juega parada. La categoría 1 es la que tiene más dificultad física, hasta se vendan la paleta porque no la pueden agarrar. Y bueno, en la categoría 5 en silla de ruedas son los que ya físicamente están mucho mejor. La categoría 6
también son personas que caminan con mucha dificultad, y ya la 10, por ejemplo, puede ser un amputado de una mano que juega con la otra mano, entonces físicamente está al nivel convencional. Y bueno, esas categorías compiten, no se mezclan, o sea, compiten individualmente. La única forma de que se mezclen es cuando en un torneo una categoría no tiene suficientes jugadores, se integra a la categoría siguiente. Pero hay otra cosa importante del tenis de mesa, es que en su reglamento convencional figura una regla que yo, jugando en silla de ruedas, no puedo, o sea, si me sacan por los costados de la mesa, no vale el saque. Entonces yo me puedo anotar en cualquier torneo convencional y competir con la gente que está parada casi de igual a igual. Sí, está bárbaro, Gonzalo, eso que decís, porque seguramente no haya un número grande de competidores en silla de ruedas, y para agarrar training, para participar en mayor cantidad de eventos, o inclusive para el día a día entrenar, tienen que medirse o tienen que jugar con personas sin discapacidad. Entonces, claro, está bueno que exista esa pequeña regla, pero hace la diferencia en que puedan tener una competencia leal, y que esa diferencia, esa ventaja, esa brecha sea mucho menor, y permita que justamente un atleta con determinadas limitaciones pueda jugar y pueda participar y pueda agarrar fogueo. Porque si únicamente pudieras competir con los que son de tu misma categoría, sobre todo acá en Uruguay, que somos muy, muy poquititos, no pasaría nunca. Así que claro. Bueno, lo que no nos dijiste es que en cuál es la categoría que estás tú. Yo soy de categoría 3, que es la intermedia de la silla de ruedas. O sea, no soy ni de los que más se mueven ni de los que menos se mueven. Estoy en el medio. Y otra cosa, por ejemplo, los nacionales de Uruguay de tenis de mesa convencionales, yo hace muchos años que los juego siempre. Y bueno, esa es la idea, de integrar el deporte convencional y el adaptado para que se visibilice el adaptado, ¿no? Porque una cosa que también había dicho Sebastián con respecto a Tokio, a las Olimpiadas y las Paralimpiadas. En la inauguración de ahora de Tokio, nosotros veíamos que pusieron alguna silla de ruedas y algún amputado, pero no nos ponen en las competencias, en la competencia nos ponen aparte. Eso, imagínense si hubieran hecho un olímpico solo de hombres, pero en la inauguración ponen mujeres. Y después el olímpico de mujeres lo hacen unos meses después. Yo lo veo así, ¿no? Pero bueno. Sí, muy cierto, Gonzalo. Esperemos que se pueda corregir en el futuro. Bueno, si te puedes quedar un rato más, atento a que posiblemente aparezca ahora alguna pregunta. Y claro. vamos a darle paso a ver si está ahora Iván Duarte. Lo había visto. Se ve que habrá perdido conectividad o algo. Bueno, Cristian, tenemos a Cristian en la lista. Se complicó la jugada. Bueno, Iván Duarte hasta recién estaba. Iván Duarte es el entrenador de Henry Borges.
Henry practica judo, es un atleta no vidente, que al igual que en el tenis de mesa también hay diversas categorías, según, corríjanme por favor. Mejor, Seba, contanos vos. Aparte de ellos, digo, lo conocen hace mucho tiempo, han compartido delegaciones y demás, y es un poco también la esperanza uruguaya de poder llegar a una medalla. Bueno, me voy a encarnar un poco en el rol de que no lo voy a poder hacer, pero por eso le pedí en todo caso una mano a Carmelo, que le debe estar avisando además a Iván que se sume. Más o menos nos conocemos, hemos tenido algún viaje que otro juntos. Henry Borges es producto, y lo digo así, es producto deportivo de una política que tuvo la Federación de Judo hace muchísimos años, de empezar a desarrollar el judo en las escuelas, de llevar el judo a las escuelas y empezar a enseñarle a niñas, niños y adolescentes este deporte. Paralelamente a eso les cuento que yo cuando estuve formándome en otros países, el judo era parte de un deporte de combate, como deportes de oposición como el tenis de mesa, o deportes colectivos de oposición y cooperación como el rugby en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y él empezó a desarrollar el deporte en la escuela 198, que queda en la calle Sufriategui, esquina Agraciada, ahí en la zona del municipio C. Es una escuela pública para personas de baja visión y ceguera. Y bueno, y ahí empezó a tener contacto con el deporte. Él es de Artigas, había venido a vivir con una familia, con sus familiares acá en Montevideo, y él todavía veía, fue perdiendo la visión muy de a poco hasta perderla totalmente. Entonces un poco veía, muy baja visión. Entonces Henry tuvo un desarrollo infantil, digo, porque lo hemos conversado y es públicamente lo hemos conversado, tuvo un desarrollo infantil muy, muy activo, jugando al fútbol, andando en bicicleta, subiéndose a los árboles, haciendo todas las cosas que las niñas y los niños a veces hacíamos, y conoció el deporte del judo en la escuela. Y a partir de ahí, él ve que le gusta, ven los profesores que tenía facilidad y lo empiezan a pedir, a sumarlo a que se entrene. Y Henry en Uruguay, como daba testimonio tanto Lucía como Carmelo como Gonzalo, compitió con niños y jóvenes dentro de la categoría de peso. El judo es un deporte que va por categorías de peso fundamentalmente, de quilaje, y empezó a competir con personas sin discapacidad. Iván Duarte también es un ex judoka y competían fueron adversarios y compañeros, hasta que se hicieron muy amigos además. Iván además es profesor de educación física, conoce los elementos de entrenamiento, conoce los elementos del judo y conoce muy bien a Henry además, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar un poco en esta última etapa el proceso de Iván. Y Henry, bueno, luego se fue a vivir a Rivera, se instaló en Rivera, se radicó en Rivera, vive con su familia ahí. La compañera de Henry, la pareja de Henry, Mariana Mederos, también es judoka, también es baja visión, y por lo tanto, en el judo no se dividen si es baja visión o ceguera total. Se compite por pesaje, por kilo. Entonces Henry, cuando sale al exterior en Uruguay, compite con personas sin discapacidad visual. Y en el exterior, en el movimiento paralímpico, compite contra a veces judokas que tienen muy baja visión, pero no compiten con personas ciegas. O sea, no se da que por ser ciego y compita con personas ciegas, sino que se compite por quilaje. A veces hay alguna ventaja o desventaja en relación a esa posibilidad de estar viendo. Básicamente ese es el contexto en el cual Henry ha ido construyendo su rol. Y luego, bueno, tuvo medalla de oro en los Panamericanos de 2015 en Canadá. Luego compitió también en 2018 en Río. ¿Estoy diciendo bien los números? Estoy confundiendo. 2016 en Río. Y luego también concurrió y fue medallista en Lima. Por tanto, en todos los torneos internacionales que Henry ha participado, ha tenido performances muy buenas. Las dificultades son, obviamente, las dificultades de apoyo económico a lo que implica el ciclo paralímpico. Yo
con Henry he compartido un ciclo paralímpico. Desde el 2016, que concurrimos a Río, hasta ahora, el 2020-21, nos corrió un poco el calendario, pero 2020, Tokio 2020, que ese sería como el ciclo entre el 16 y el 20. Estos van a ser los Juegos número 16 de la historia de los Juegos Paralímpicos. Bueno, él se ha ido preparando en determinados momentos con menos actividad y luego a partir ya de 2 años y pico ya con más actividad. Y eso es un elemento que lo ha estado trabajando él en su localidad, en Rivera, con entrenamiento básicamente trabajado con él y su entrenador y su familia. Y bueno, y también hemos tenido que, desde el Comité Paralímpico se ha tenido que también trabajar en algún apoyo específico, porque cuando un deportista viaja, por ejemplo, ahora hace poco hicieron un tour por Europa, estuvieron en Azerbaiyán y en Londres para hacer las competencias clasificatorias directas a los Juegos Paralímpicos. Henry logró clasificar, Mariana quedó muy cerquita de clasificar, si no tendríamos también una judoka por primera vez en la historia de Uruguay participando de los Juegos. Ella no pudo clasificar, pero uno de los dramas, por ejemplo, es qué pasa con los chicos cuando tienen que viajar los dos, ¿no? Viven de un salario, ausentarse un mes casi de gira deportiva implica no estar trabajando, y bueno, y todo eso. Todo eso genera una serie de costos a nivel intrafamiliar que también hay que revisarlos. Por eso, esto de cuando uno piensa en términos del deporte, así por arriba, hay que empezar a bajarlo a las categorías de, bueno, cuál es la situación socioeconómica de las personas que están practicando el deporte, cuál es el rol de las federaciones en el apoyo a ese proceso, cuáles son los mecanismos de financiamiento de un ciclo deportivo y qué implica en la vida cotidiana de las personas un ciclo paralímpico. El ciclo no es solamente ir a los Juegos, es todo el proceso de preparación, el proceso de competencias intermedias, las clasificatorias, las pruebas calificatorias, mejor dicho. Cuando en el campo del paralimpismo hablamos de clasificación, cuando hablamos de clase deportiva, lo que decía hoy tanto Lucía como Gonzalo. La clasificación es la clasificación deportiva. La calificación es cuando un deportista logra el puntaje o la marca para seguir avanzando en la pirámide deportiva hasta lograr a la máxima expresión internacional, que es el Juego Paralímpico o Mundial. Carmelo, algo que agregar, porque Sebastián la verdad que acaparó de forma muy, muy gráfica. Según creo me dijo Iván, Henry ya participó en 4 juegos. O sea, estamos hablando de un deportista de muy larga trayectoria y con un ranking mundial número 8. O sea, es de los pocos deportistas que clasifica directamente por ranking, algo que es muy duro y muy, muy complicado en todo sentido. Entonces, por eso también es que está muy puesta la esperanza en que tenga un buen resultado. Carmelo. Ahí un poco lo que decía Gonzalo, también Seba, y un poco lo que decía yo, y que eso también fue un poco a fuerza de pulmón de él lo que ha logrado. Y como te decía, él entrena con su pareja. Él va a otro país y se enfrenta a rivales que en su mismo país tiene una alta competencia. Hola. Es más que meritorio lo que él ha logrado, clasificar a 4 juegos, estar en Beijing 2008, en Londres, en Río, ahora en Tokio. Es como quien dice el mejor deportista que hay actualmente a nivel paralímpico, y con todas las limitaciones que tiene un deportista en Uruguay. Por eso digo que la verdad es un honor que sea uruguayo. Ahí está, eso mismo iba a decir, no solamente nos limitamos a compararlos con otros deportistas paralímpicos, sino que no tenemos ningún otro deportista que haya participado en 4 juegos, sin duda,
un ejemplo y como dijo recién Carmelo, un orgullo que sea uruguayo. Bueno, tengo acá una preguntita para Gonzalo, que nos dicen, ¿cuáles son las barreras sociales a las que te has tenido que enfrentar en tu carrera deportiva? Sí, la verdad que barreras sociales, por lo menos en mi caso, yo no veo. O sea, yo siempre lo tomé de manera natural, competir con los convencionales, y, y cuando ven que vos sos un jugador más y jugás y les competís y les podés ganar o podés perder, yo creo que lo demás desaparece. Puede haber preconceptos, pero una vez que te conocen, yo creo que no hay problema. Las barreras en general son arquitectónicas, porque yo iba a torneos que eran en un segundo piso y venían 4 jugadores y me subían. Y no había ningún problema en superar ese tipo de cosas. Pero que arquitectónicamente no estamos preparados, es clarísimo. Y en general, muchas veces, cuando quieren hacer las cosas bien, una rampa, un baño adaptado, muchas veces los hacen mal porque no consultan a la persona que lo necesita. Entonces hacen una rampa o muy finita o muy empinada. Yo siempre pongo de ejemplo los supermercados. Los supermercados tienen las mejores rampas, pero porque son para los carritos, no para nosotros. Pero bueno, como la gente con los carritos tiene que empujar y tiene que poder subir, no las hacen tan empinadas y las hacen anchas. Y entonces esas rampas a nosotros nos funcionan bárbaro. Pero ya te digo, yo no creo que sea discriminación social. Hay mucha gente con discapacidad que no sale, que no va, porque sabe que es complicado. Entonces yo creo que se ve normalmente en la sociedad mucha menos gente con discapacidad que la que realmente hay. Si la ciudad estuviera adaptada y los lugares deportivos, yo creo que se vería mucha más gente con discapacidad compitiendo y participando de la vida social. Gracias, Gonzalo. El otro invitado que teníamos para hoy, que es Cristian, no sé, se ve que habrá tenido también algún problema de conexión porque estaba... Cristian, hablamos de que hace para canotaje y también para remo. Él sí me comentaba de que como que es algo que lo padece bastante, el poder ser incluido en los clubes de remo, el tener acceso a un kayak o a una canoa que pueda utilizar, que hay veces que inclusive hay materiales que están y no los pueden utilizar. Pues. Como que capaz que, bueno, lástima que él no está, pero no sé si Carmelo o tú no... No sé si se escucha, este es el que hace ruido. En el caso de, por ejemplo, hola. En el caso para diferenciar, capaz que hay gente que no, por las dudas, el remo se avanza hacia atrás, marcha atrás, y el canotaje y kayak y canotaje se marcha hacia adelante. Son trayectorias distintas, son trayectorias que avanzan, pero uno avanza hacia atrás y otro hacia adelante. Las embarcaciones de remo, si son individuales, tiene 2 remos, o sea, es bilateral, y en el caso del kayak es un remo solo,
que es un remo doble, y en el caso de que sea con canoa, en general es un remo por persona y no se utiliza prácticamente canoa solo, ¿no? Pero además implica la transición o el trayecto para poder ingresar a la instalación deportiva, primero llegar a la instalación deportiva. Generalmente los espejos de agua en Montevideo están sobre la zona costera y en el interior están en lugares más bien alejados, salvo Ciudad de la Costa que tenés ahí en la zona de Yanatacio, el lago, ¿cómo se llama? Calcaño. Los lugares de agua no están muy accesibles en cuanto a distancias, por lo tanto, el transporte público, cuando no llega a esos lugares con condiciones de accesibilidad, resigna posibilidades de las personas con discapacidad motriz, sobre todo. Entonces tienen que apelar o a transporte propio o gastar dinero o aportar dinero de alguna manera que a veces no existe para poder trasladarse. O sea, ahí hay una primera barrera. Quienes tienen una condición social que permiten trasladarse con sus vehículos no lo padecen, quienes no la tienen esa condición social y económica sí la padecen. Y luego está todo lo que es la zona de embarcaderos. Ni hablar de los lugares para cambiarse, pero la zona de embarcaderos, los embarcaderos no están diseñados con estructuras que permita que la silla de ruedas llegue hasta el lado de la embarcación. Pasa a ser compleja esa dinámica. Nosotros particularmente, a mí me ha tocado participar, de hecho hemos organizado ya 2 cruces adaptados desde Argentina a Uruguay, con una asociación que se llama Deporte y Arte Sin Fronteras, que salimos desde Tigre en embarcaciones de tipo kayak y llegamos a Carmelo, y luego desde Carmelo, no Carmelo Milán, Carmelo es la ciudad en Colonia, entramos por el Arroyo de las Vacas, ¿no? Que por donde supuestamente Hernandarias introdujo la ganadería en Uruguay, que está en ese punto, donde nace el Río de la Plata y finaliza el Río de Uruguay. Y ahí lo que hicimos, luego en bicicleta, vamos llegando hasta Montevideo, unimos casi 300 kilómetros en bicicletas. Tándem con personas ciegas y personas sin discapacidad, y lo mismo en el tema del remo. Y lo que les puedo decir es que cuando vamos haciendo todo ese trayecto, que es en espacios agrestes, hacemos lo que dice Gonzalo. Las personas que tengan movilidad reducida o que usen silla de ruedas, somos nosotros las rampas, nuestros brazos, nuestras piernas son las rampas para poder trasladarlos y salvar las alturas, que generalmente los lugares donde nos quedamos son lugares inundables, entonces son todos construidos sobre pilares, con altas rampas. Pero bueno, esas adaptaciones las vamos haciendo porque el objetivo ahí es común, ¿no? Y la tarea es colaborativa por excelencia. En un deporte individual, el deportista tiene que tener un sistema de apoyo desde el arquitectónico para que pueda acceder a la embarcación, para que pueda acceder al baño, para que pueda acceder al lugar donde está la embarcación o el club. Eso sucede, y generalmente porque el deporte se ha desarrollado sin esta perspectiva, entonces los lugares quedan en lugares alejados, sin accesibilidad adecuada, sin embarcaderos adecuados. Eso se ve, se traduce y se padece cuando no tienen los elementos concretos. Yo a Cristian lo conozco también el mundo un poco del remo y canotaje, porque lo practico, lo he practicado, no de forma profesional, pero, y estamos preparando, les aviso por las dudas, ya pasó el chivo, cuando se puedan flexibilizar las fronteras, estamos preparando la tercera cruzada desde Argentina a Uruguay, y donde además vamos a estar realizando charlas sobre el tema de deporte y discapacidad en cada pueblo donde vamos a estar quedándonos, ¿sí? Esto es con personas con discapacidad y en personas sin discapacidad, deportistas, profesores, colaboradores, colaboradoras. Vamos a estar en esa aventura. Perfecto, así que ya saben todos, quienes tengan ganas de cruzar el charco con tracción a sangre, están invitados. Después pasaremos la información. Bueno, resta agradecer a todos los presentes, los participantes acá en la mesa, Carmelo, Damián, Verónica, Sebastián, Gonzalo desde su casa, allá en Buenos Aires, Lucía, que también se hizo el tiempo para participar, y bueno, y todos los que seguramente vayan a ver esto más tarde, que como decíamos hoy está quedando grabado, porque muchos por temas laborales es un horario difícil. Agradecer a Matilde, que también se tomó su tiempo para participar y recibirnos, al municipio CH por haber podido preparar
toda la infraestructura y la logística, acá el equipo de comunicaciones, Pablo, Gustavo, Agustín, están acá el trabajo invisible, pero que es fundamental. Y de vuelta, muchas gracias a todos y esperemos que esto haya servido para lo que fue pensado, que es ir en la dirección de concientizar, de ir trabajando una equidad real y que en un futuro próximo esperemos que los juegos sean únicos y que no se tengan que separar por un par de semanitas. Así que de vuelta, gracias a todos, a los que están acá y a los que están ahí, y quedamos en contacto por cualquier otra cosa.